Un saludo a todos a este primer video de perspectivas económicas del año. Soy Osman Gordillo y antes de presentarles nuestra visión del mundo desde el punto de vista económico les queremos desear desde AdCap Colombia un feliz 2016. Esperamos que todos sus proyectos se cumplan e igualmente es nuestro deseo que nos acompañen semana a semana a través de estos videos. Bueno, y las imágenes de la semana que acaba de pasar pues creo que son evidentes y prácticamente no necesitan explicación. Por un lado, el efecto de China en los mercados globales. Desde el primer día del año, la caída en la bolsa de China tuvo repercusiones mundiales y obviamente el mercado americano y los emergentes de América Latina se vieron afectados. Por otro lado, el petróleo continúa su debilidad en términos de precio y podría ser nuevamente el protagonista del año, así como lo fue en el 2015. En términos de nuestra agenda para este video, vamos a seguir nuevamente un orden geográfico. Vamos a iniciar por China, donde precisamente vamos a ver las razones que creemos fueron las disparadoras del comportamiento de ese mercado en esta semana. De ahí vamos a ir al otro lado del mundo y vamos a ver Estados Unidos, el efecto que tuvo China y sus razones, digamos, de ese país para generar la peor apertura de año en la renta variable de que se tenga noticia desde siempre. De ahí vamos a ver el tema del petróleo, algunos niveles que nos parecen interesantes a tener en cuenta y después finalmente vamos a tener un análisis de la inflación en Colombia que se publicó la semana pasada. Bueno, sin más preámbulo, pues comencemos con el movimiento de China. Básicamente uno podría decir que hay tres razones principales o es lo que nosotros hemos visto, tres razones que explican de alguna forma lo que pasó a lo largo de la semana. Y obviamente la principal y la primera en términos de tiempo fueron los datos tan negativos desde el punto de vista macro. Si uno se fija, los indicadores que se publicaron de manufactura y de servicios muestran en general una tendencia bien bajista. Si uno mira manufactura, estamos teniendo nuevamente una caída yendo hacia los mínimos que se presentaron hace unos meses y servicios pues estamos en los mínimos de hace ya varios meses, un periodo de debilidad que sigue, digamos, preocupando a los mercados emergentes. Pero estos datos no fueron, digamos, los únicos y los responsables de lo que pasó en ese país a lo largo de la semana. Creo que más grave fueron la activación de ciertos mecanismos de defensa que, digamos, fueron aplicados desde el lunes de la semana y que fueron eliminados el día viernes. Estoy hablando precisamente de lo que se conoce como el circuit breaker. Básicamente es un mecanismo automático de cierre de la bolsa de Shanghai cuando esta cae 5% o más, ¿no? Ese sería el primer cierre, se hace por 30 minutos. Después vuelve a abrir y si la caída supera el 7%, la suspensión se realiza por el resto del día. Este mecanismo se activó 2 veces en la semana, los días lunes y los días jueves. Y obviamente el efecto en general de este mecanismo fue muy negativo. ¿Por qué? Si hay algún dato malo, si el mercado está a la baja, pues los inversionistas que vendan primero son los que van a poder vender. El resto van a quedar, digamos, atrapados porque la bolsa está cerrada. Entonces, en general, todos los inversionistas van a apresurarse a vender lo más rápido que puedan en el corto plazo antes que se cumpla este 5 y este 7%. Es decir, este mecanismo precipitó las ventas. Solamente hay que ver lo que pasó el jueves, que la bolsa de China no estuvo abierta por más de 40 minutos, 50 minutos en todo el día. Y yo creo que esta razón puntualmente fue una de las principales que generaron una caída tan fuerte y una semana tan fuerte a lo largo de la semana. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este mecanismo fue suspendido a partir del día viernes y pues básicamente es un reconocimiento del regulador chino que este mecanismo no funcionó, o sea, únicamente duró 4 días. Ahora, para completar, hacia el final de la semana se dio
la tercera razón, y es una nueva devaluación del yuan, ¿no? Fíjense ustedes en esta gráfica, la última devaluación fue en agosto del 2015. Cada vez que se da una devaluación fuerte de la moneda, viene acompañada por una debilidad de la bolsa, que obviamente no se limita a la bolsa de Shanghai, sino que en general se replica a toda la renta variable mundial, dado la importancia del mercado chino. ¿Y por qué se da esto? Básicamente, la devaluación de la moneda es un reconocimiento, a mi juicio, por parte del gobierno que la economía no está tan bien. Entonces, cuando devalúan la moneda, los exportadores son los que se benefician. Y básicamente, como el gobierno chino controla la moneda en ese país, una devaluación hace pensar que el gobierno está consciente de la debilidad económica que se está presentando en estos momentos. Precisamente por eso es que una devaluación tiende a ser acompañada de una caída en la renta variable de ese país. En resumen, el inicio del 2016 fue muy negativo para la bolsa china y en general para las bolsas mundiales. ¿Cuál es el riesgo, a mi juicio, más importante que hay en estos momentos a partir de este mercado o del mercado chino? Pues nuevas devaluaciones. Desde el viernes pasado se está rumorando o está en el mercado la posibilidad que el gobierno pueda generar devaluaciones, digamos, relativamente fuertes en el próximo mes. Este sería el principal riesgo en general del mercado de capitales mundial. Ahora, ¿qué puedo decir? Después de una semana tan a la baja en ese mercado, creo que va a ser difícil que esta semana que inicia vuelva a tener un comportamiento similar al de la semana pasada, o sea, tan negativo. Entonces uno podría pensar que después de lo que pasó en la semana pasada, uno tiende a encontrar cierta estabilidad en el mercado asiático y eso en general sería una buena noticia para los mercados de capitales. Entonces, a mi juicio, la perspectiva que inicia o para la semana que inicia creo que sería un poco más calmada. En términos de datos, el martes sería lo más importante, balanza comercial a las 9 de la noche, hora de Colombia, pero hay que tener en cuenta que en la noche del domingo el Shanghai Composite está cayendo 2%, ¿no? Entonces, nuevamente la volatilidad va a ser alta, pero yo creo que a final de la semana, en una semana vamos a ver, o estaremos diciendo en este mismo video que la semana no fue tan complicada como lo acabamos de ver en la primera semana del año. Bueno, obviamente esto afectó negativamente el mercado americano. Básicamente lo que se ve en términos de apertura del Standard & Poor's y del Dow Jones es una de las peores aperturas de año o la peor apertura del año de que se tenga noticia. China, pues obviamente fue un factor bien importante en el comportamiento, pero creo que acá hay que rescatar una cosa y es que a mi juicio no toda la culpa fue de China. Creo que hay noticias en el mercado americano que generaron o que aumentaron de alguna forma esta percepción negativa y que, digamos, impulsaron la caída. Creo que en este sentido veamos dos noticias, ¿no? Por un lado, publicaciones de manufactura que resultaron malas, por debajo del esperado, el primer punto, y el segundo punto es una perspectiva un poco más alcista en términos de tasa por parte de la Reserva Federal. Entonces veamos el primer punto. Se publicaron los índices de manufactura y la tendencia, claramente como se ven estas dos gráficas, sigue siendo a la baja. Estamos por niveles debajo de 50 que muestra un decrecimiento en la manufactura y acá lo importante o para darle contexto a este indicador es que cada vez que hay una caída en la manufactura, si ustedes se fijan acá en esta gráfica, la posibilidad de una recesión, digamos que tiende a crecer. Si uno mira el periodo desde 1990, en general las recesiones en Estados Unidos que están resaltadas acá con color rosa tienden a ser precedidas por una caída en los indicadores de manufactura. Y eso sería lo que se está viendo en estos momentos. No quiero decir que vaya a haber una recesión, pero lo que sí se ve es que en cierta forma la debilidad económica en los Estados Unidos se ha hecho un poco más visible en esta semana que acabó de pasar que en las semanas anteriores o finales del 2015. Ahora, a esto se une el segundo punto y es un poco el cambio de
perfil en general de la votación o de los votantes de la Reserva Federal. ¿Esto qué quiere decir? Cada año, los gobernadores que toman la decisión o que votan las decisiones de subida de tasa en la Reserva Federal, cada año cambian. Y en este caso hay 3 nuevos nombres que a nuestro juicio, haciéndoles el seguimiento a sus discursos públicos y a sus intervenciones en prensa y en medios de comunicación, tenderían a ser más alcistas que los que salieron, ¿no? Entonces, en la gráfica, ustedes pueden ver nuestro termómetro de la Reserva Federal. Esto es una herramienta que creamos hace unos meses en la cual está cada uno de los votantes, de los gobernadores de la Reserva Federal. Los votantes son los que se encuentran encima de esta línea negra, y lo que vemos es que estos 4 que estoy resaltando ahora tienen poder de votación, tienen el derecho a la votación, y salieron estos 4 que estoy acá resaltando. Si uno se fija, en general, los que salen, o digamos el equilibrio entre los que salen y los que entran, dan lo siguiente. Salió un bajista, un alcista y 2 que uno podría llamar neutrales. ¿Quiénes entraron? 3 alcistas y uno que uno podría llamar o neutral o bajista. Entonces, en últimas, ¿qué fue lo que pasó? La Reserva Federal, a mi juicio, quedó un poco más influenciada o dominada por aquellos gobernadores que tienden a tener un perfil un poco más alcista. Y esto se vio claramente el domingo pasado, cuando uno de los nuevos gobernadores, Loretta Mester, básicamente le dijo a Reuters que ella no necesitaba ver datos de inflación altos, que simplemente podría darse sin tener esa inflación alta una mayor velocidad de subida de tasas. Y obviamente creo que esta noticia no se le ha dado la importancia en general, pero a mi juicio este cambio de perfil sí puede generar mucho ruido en los meses venideros, sobre todo en las próximas reuniones o precisamente en las antesalas de las próximas reuniones. Ahora, ¿cuándo son las próximas reuniones? Acá tenemos el calendario del 2016. La próxima reunión se da en enero, el 26 y 27 de este mes. Y como lo hemos mencionado en anteriores videos, hay 2 escenarios. Por un lado, la Reserva Federal ha dicho de todas las formas en sus documentos oficiales que espera 4 subidas de 25 puntos básicos, esto sería 100 puntos básicos, pero el mercado está esperando, precisamente un poco con los datos de cierta debilidad económica que acabo de mencionar con el ISM, está esperando únicamente 2 subidas, ¿no? Una de 25 puntos básicos en junio y otra de otros 25 puntos básicos en el mes de diciembre. Entonces, la Fed debería moderar, a mi juicio, el ritmo anunciado, o si no, uno pensaría que la Fed sería la culpable de una mayor debilidad en la economía americana. Y creo que esto es una preocupación muy alta, o la mayor preocupación en este momento en la economía americana, una debilidad de la misma que puede ser profundizada por cuenta de la Reserva Federal. Bueno. Esta semana lo más importante se va a conocer el día viernes, son los datos del IPP. Esta semana en general se conoce IPP, la siguiente semana se conoce IPC, y creo que acá lo importante es el otro indicador, ¿no? Ya conocimos empleo, que va siendo muy bueno, el otro indicador son precios, comienza a salir estas 2 semanas y creo que va a ser clave para determinar la velocidad de ajuste en términos de tasa de referencia. Bueno. Sigamos ahora con nuestro siguiente foco de interés, el petróleo. Obviamente la protagonista o el protagonista, la vedette de los mercados en este momento es el petróleo, y desafortunadamente estamos en niveles que uno llamaría críticos. El 2008 tuvo un mínimo de 32.40, más o menos entre 32.30, 32.50, uno podría decir que sería el nivel a tener en cuenta ahora. Si ese nivel se rompe, debería darse una sobrereacción a la baja que a mi juicio llevaría el precio hacia niveles de 28, 28 y medio, lo cual pues obviamente profundizaría un poco digamos, el ruido y la crisis en general de los emergentes productores de petróleo o dependientes del petróleo. Ahora, ¿qué esperamos nosotros en esta semana que inicia? Básicamente, así como lo estábamos mencionando en el tema de China, una semana
o otra semana tan negativa como la que acabó de pasar, a mi juicio va a ser difícil. El WTI cayó 10% en la semana y a mi juicio va a ser difícil que se repita, digamos, esta situación en 2 semanas seguidas. Es cierto que el petróleo, que el mercado está inundado de petróleo, pero yo creo que, y de pronto suene un poco arriesgado, yo creo decirlo en estos momentos, pero yo creo que ese 32.40, pongámosle 32 para darle un espacio de maniobra extra, creo que ese nivel se va a respetar en esta semana. Y eso lo digo precisamente por la gráfica que hemos manejado en las últimas semanas y que de alguna forma nos ha dado resultado, ¿no? Estamos todavía en la parte de abajo, este 10% de esta semana que acaba de pasar fue muy bajista, pero yo creo que a pesar de todo, generalmente cuando hay una caída tan fuerte tiende a darse una cierta estabilidad y yo esperaría que, sí, que ese nivel de 32.40 se mantenga, ¿no? Obviamente estamos muy pendientes, lo estamos siguiendo muy de cerca. Si ese se rompe va a haber una sobrereacción, a mi juicio, muy fuerte a la baja en términos del petróleo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Pues creo que básicamente lo hemos explicado muy bien en estos últimos, no sé, videos de los últimos 2 meses. En últimas hay 3 factores principales, ¿no? La oferta de petróleo sigue todavía en sus puntos más altos. Solamente la semana pasada se publicaron los inventarios de gasolina y es el nivel más alto desde el año 2000. Obviamente cuando hay un inventario de gasolina muy alta, pues no hay necesidad de comprar tanto petróleo. Entonces obviamente los inventarios de gasolina son tan importantes o incluso de pronto más importantes que los inventarios de crudo. El segundo punto a tener en cuenta, pues obviamente el ruido en general político generado por las tensiones entre Arabia Saudita e Irán. Y en últimas uno podría determinar que esto podría generar una guerra por la porción del mercado entre Arabia e Irán, lo que en últimas daría un aumento de la oferta o generaría un aumento de la oferta y obviamente todo el ruido que viene por parte de China, un consumidor muy importante de este activo y su debilidad pues obviamente implica debilidad en términos o menos compras de petróleo y por lo tanto debilidad en términos de precio. Bueno, finalmente vamos al tema local, al tema de Colombia. Y acá hay varios puntos importantes, en general todos relacionados a la inflación. Es que la inflación se conoció a lo largo de la semana y quisiera resaltar puntualmente tres aspectos importantes que llamaron nuestra atención de este reporte, ¿no? Primero, el observado 0.62, el mensual, el anualizado 6.77. Primero quisiera resaltar nuestra proyección, que a mi juicio fue muy acertada. Si uno mira cada uno de los sectores, fue realmente acertado y la hicimos hace 2 meses. Nos comprometimos con esa proyección y no la cambiamos y me parece que fue un buen dato, ¿no? Segundo punto, del 6,77% anual, el 3% fue de alimentos y el 1,70% fue de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente la mitad o un poquito menos de la mitad fue inflación correspondiente al tema de alimentos. El anualizado de alimentos se ubicó casi que en el 11%, el anualizado de vivienda se ubicó casi que en el 5,40%. ¿Esto qué indica? Pues básicamente que los alimentos fueron los culpables de ese 6,77 y que cuando los alimentos tiendan a bajar, la corrección del anualizado de inflación va a ser bien fuerte. ¿Y cuándo van a bajar los alimentos? Pues cuando el fenómeno del niño tienda a llegar a su final. Esto quiere decir entre los meses de febrero y marzo. O sea, que la corrección en términos de inflación anualizada, a mi juicio, va a ser bien importante. Yo diría que va a ser dramática, ¿no? Y uno lo ve, digamos, en la historia del indicador de inflación. Remontémonos al año 2008 o a los años 2008 y a los años 2009, ¿no? Un escenario muy parecido al que acabó de pasar en el 2015. En el 2008 el anualizado de la inflación se ubicó en 7,67 el total
Y fíjense que en ese año el de alimentos se ubicó en 13.17%. Estamos hablando de niveles más altos de los que se observaron en el 2015. ¿Qué pasó en el 2009? En el siguiente año el anualizado de la inflación total bajó al 2%, una caída, como lo estaba diciendo, dramática. Y el anualizado de alimentos se ubicó en terreno negativo, menos 0,32%. Corrigió todo lo que subió en el año 2008. ¿Esto qué indica? Que la corrección estadística que podría darse a finales del 2016 va a ser muy fuerte. Una vez el fenómeno del niño se haya finalizado y obviamente teniendo en cuenta como una de las premisas principales que la devaluación no va a volver a ser un problema. Porque de una u otra forma ya estamos comparando con un nivel de evaluación no de 1.800 ni de 2.000, sino más cercano a los 3.000 pesos. Entonces, campo de bajada en términos de inflación anualizada hay y hay harto. Ahora, algunos otros puntos que me parece interesante, digamos, resaltar en términos del reporte de inflación de diciembre. Primero, el efecto de la devaluación anualizada que se ve bajando, se vio o es un efecto positivo ya que la velocidad de subida de la inflación de los transables se redujo y los no transables, perdón, por primera vez tendieron a bajar. Bueno, ahora, con el cambio de año y con haber conocido la inflación del 2015, nos surgieron dos preguntas que en este caso quisimos responderlas en esta charla. La primera pregunta es, ¿cuál será el efecto para la inflación de enero del salario mínimo del 7%? Y la segunda pregunta es, ¿cuál será el efecto para la inflación de enero de la indexación de la inflación del 2015? Entonces, vamos por partes. Vamos con la primera, la del salario mínimo. Y es que cada vez que se aumenta el salario mínimo al inicio de un año, muchas de las tarifas tienden a ajustarse precisamente a lo que subió el salario mínimo. En este caso estamos hablando del 7%. Y ese ajuste se realiza precisamente en el primer mes del año, que es enero. Por eso a veces enero tiende a ser más inflacionario por todos los ajustes que se hacen. Entonces, queremos responder, si ese ajuste del 7% y los ajustes que se hacen en enero, siguiendo ese 7%, van a generar una inflación mucho más alta de lo que ya tenemos previsto. Primero, graficamos el salario mínimo o el ajuste anualizado de los salarios mínimos en los últimos años con la inflación anualizada de enero. Y realmente se ven dos gráficas que se mueven muy a la par, ¿no? Como en esta gráfica que estoy señalando. Eso nos indica que la correlación es realmente muy alta. Eso de alguna forma nos sirve para tratar de determinar cuál sería el efecto en enero del 7% del salario mínimo que se realizó, o el ajuste al alza que se realizó de ese 7%. Para esto, hacemos la dispersión de los pares salario mínimo en el eje X e inflación anualizada de enero en el eje Y. Nos da una nube de puntos que tenemos en esta gráfica y buscamos una ecuación que ajuste esa nube de puntos. Y obviamente, dada la correlación tan alta, esa ecuación nos da un muy buen ajuste. Ahora, si el 7% le aplicamos de salario mínimo a esa ecuación, nos va a dar un nivel de inflación anualizada para enero, que es el dato que estamos buscando. ¿Cuál es la conclusión que tuvimos? Es que con el 7% de salario mínimo, la inflación anualizada debe ser menor que el 6%, debe ser una inflación menor al 6% para enero del 2016. Evidentemente, en este momento la inflación está por arriba de ese 6%, por lo tanto, uno diría que a partir de este análisis, el aumento del salario mínimo no tendría efectos inflacionarios, digamos, nocivos. Bueno, la segunda pregunta
que quisimos responder es precisamente la indexación de la inflación causada en el 2015. Esto en últimas palabras o en otras palabras, ¿qué quiere decir? La inflación del 2015 fue el 6.77%. Muchas de las tarifas se ajustan no al salario mínimo, sino a la inflación observada del año pasado. Y exactamente usando la misma metodología, quisimos ver cuál era el efecto de esa indexación. Y concluimos que a diferencia del salario mínimo, la indexación de la inflación del 2015 sí tiene un efecto inflacionario, digamos, importante. Inicialmente teníamos para enero una inflación de entre el 0,70 y el 0,75% y con este análisis de la indexación del 2015 ajustamos nuestra observación a enero, de enero al 0,91%, ¿no? Entonces, obviamente, el efecto inflacionario en este caso sí sería importante y lo incluimos dentro del modelo. Y esto implicaría que alcanzaríamos una inflación anualizada por arriba del 7%. Ahora, la pregunta clave acá es, bueno, ¿y qué va a pasar con el Banco Central, con la Junta del Banco de la República? ¿Va a subir sus tasas? ¿Hasta dónde las va a subir? Creemos que en la próxima junta nuestra hipótesis es que se va a ajustar la tasa 25 puntos básicos, pero creemos que este aumento sería el último, básicamente por dos razones, ¿no? Primero, las inflaciones implícitas, pues, si bien están digamos, en un nivel alto, están relativamente estables, ¿no? Y esto sería obviamente una muy buena noticia. Segundo, lo que hemos podido ver es que el fenómeno del Niño iría o finalizaría entre los meses de enero y febrero, ¿no? Precisamente esto sería una de las razones para pensar que el banco estaría llegando a su máximo de tasa precisamente en el mes de enero y que hacia el final de año podría darse un ajuste bien importante en términos de inflación, precisamente recordando lo que había pasado en el 2008 y que vimos anteriormente. Obviamente, el Banco de la República es data dependiente, va a seguir de cerca todos los indicadores y es muy importante no solo tener en cuenta los indicadores de inflación, sino también los indicadores de crecimiento, porque básicamente esa fue una de las razones. Un buen crecimiento ha sido una de las razones que le han dado campo al Banco de la República a subir sus tasas de referencia. Bueno, entonces, en resumen, en el tema de Colombia, tenemos 4 puntos. Los alimentos fueron los responsables. Segundo, no hay presiones inflacionarias a partir del aumento del 7% en el salario mínimo. Tercero, hay aumentos inflacionarios a partir de la indexación de la inflación causada en el 2015. Y cuarto, esperamos que haya una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Junta del Banco, pero que ese sea su nivel máximo. Bueno, como siempre, como es costumbre, quisiera dejarles algunas, digamos, ideas para que tengan en cuenta a lo largo de la semana. La primera es el tema de China. Básicamente, la regulación que se dio en ese país fue, a mi juicio, la gran responsable de la mala semana que tuvo o en general que tuvieron los emergentes. La primera gran mal semana del año desde hace muchos años. Segundo, el tema inflacionario de Colombia. Creo que ya dimos todos nuestros puntos de vista sobre el tema y quisiéramos resaltar nuevamente esos 4 puntos que mencionamos anteriormente. Tercero, el petróleo pues sigue siendo el protagonista del mercado a tener en cuenta este 32.40 y pues el domingo por la noche con China ya operando, el WTI se encuentra precisamente en el nivel de 32.50, puntualmente exactamente en ese mismo nivel, en el nivel digamos decisivo. Bueno, eso es todo por esta semana. Espero que tengan una muy buena semana. Nuevamente les deseo un feliz año, que sea lo mejor para todos ustedes y que pasen un 2016 lleno de felicidad y de buenas cosas. Nuevamente, si tienen algún comentario, por favor, escríbanos. Ahí están nuestros correos. Feliz semana y hasta luego. Gracias.